Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jason Reyes Nova, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y a continuación voy a proceder a hacer la explicación de la práctica número 1 de software para ingeniería. Pertenezco al grupo número 8. En la práctica nos decía, el primer punto era instalar MATLAB o SIBLab. Yo elegí instalar el software de SIBLab para desarrollar la práctica. El segundo punto decía realizar las siguientes operaciones aritméticas. El primero era manejo de números enteros. Asigna a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Aquí tenemos el código fuente ya. Lo primero que hacemos es utilizamos la función dis, que es para imprimir en pantalla. Entonces va a salir un texto que dice digite el año de nacimiento, creamos una variable de nacimiento y a esa variable es la entrada que va a hacer el usuario. Luego mostramos en pantalla digite el año actual y una nueva variable que se llama año, que se le asigna a la entrada que digita el usuario. Internamente tenemos una variable edad, que es la variable año menos la variable nacimiento, e imprimimos el resultado. Vamos a proceder a ejecutar el programa para verlo. Digita el año de nacimiento. El año de nacimiento vamos a poner 1975 y el año actual es 2019 y nos da como resultado que la edad es 44 años. El siguiente era manejo de números reales. Asigna una variable el valor de radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Números reales. Limpiamos acá y tenemos, primero vamos a mostrar en pantalla, digite el radio de la circunferencia. Luego asignamos una variable de radio a lo que el usuario ingrese. Luego internamente tenemos la variable área, que es igual a el pi, que es el número pi 3,1416, que es una función que ya tiene interna el programa, multiplicado por el radio, que es el valor que ingresó el usuario, al cuadrado. Esto nos da el resultado de área y es el valor que imprimimos o que mostramos en pantalla. Procedemos a ejecutar el programa y tenemos digite el radio de la circunferencia, el radio va a ser de 20, enter, el área del círculo es de 1256.6371. Limpiamos, hacemos otro ejemplo, ejecutamos el programa y tenemos radios de 3.5 y tenemos que el área del círculo es 38.48451. El siguiente ejercicio era manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado res y asigne los valores de su coeficiente a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Aquí tenemos ya el código para vectores. Limpiamos y primero va a aparecer en pantalla polinomio de tercer grado. Nos va a mostrar cómo es el formato de un polinomio de tercer grado y luego imprimimos asigne valores para a, b, c y d, que son los 4 valores del polinomio que el usuario tiene que ingresar. Luego, con estos 4 variables que son a, b, c y d, creamos un vector y para hallar las raíces utilizamos la función raíces, que es rots, que vamos a hallar las raíces de este vector que ingresaron. Imprimimos o mostramos en pantalla la variable raíces. Luego tenemos una variable x que va a ser y utilizamos la función poly, y la variable y que es igual al polinomio, ya como vemos acá, a por x al cubo más b por x al cuadrado más cx más d, que ya vemos las variables a, b, c y d, que son los valores que ingresó el usuario al inicio. La función derivación, que es derivat,
porque vamos a derivar y e imprimimos o mostramos en pantalla el resultado. Luego tenemos la función y, función de x, tenemos el polinomio de y igual con las variables que fueron asignadas por el usuario. Finalizamos la función, mostramos en pantalla la integral y decimos, como es una integral definida, tenemos que mostrar el usuario tiene que ingresar los límites inicial y límite final para la integral definida. Entonces mostramos en pantalla, capturamos al límite inicial, le damos el valor de i, al final utilizamos la o como variable y esto utilizamos la función integral y nos vamos al resultado final. Vamos a ejecutar el programa para ver la operación. Sale polinomio de tercer grado, sale como lo muestra la estructura del polinomio, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a 0. Nos dice asigne valores para a, b, c y d. Entonces vamos a asignar el valor a 8, a b le ponemos al 5, a c 10 y a d 2. Corremos y nos salen las raíces del polinomio ya con los valores que ingresó el usuario, 8x cubo al cubo más 5x al cuadrado más 10x más 2 igual a 0. Sus raíces son estas que vemos acá y la derivada de este polinomio es 10 más 10x más 24x al cuadrado y la integral definida del polinomio nos pide que digitemos el límite inicial, le vamos a decir que va a ser 5, el límite final que va a ser 1 y la integral definida es menos 1582.6667. Aquí vemos el programa ejecutado de vectores. El siguiente punto es manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellos realice las siguientes operaciones. Suma, resta, multiplicación y con la matriz A calcule la transpuesta y multiplíquela por una constante. Entonces tenemos el programa de matrices, limpiamos y primero asignamos la matriz A y la matriz B. Como que es una matriz de 4×4 porque tenemos 4 términos separados que son filas y columnas por el punto y coma que es lo que separa y cada término lo separamos por un espacio. Ahí identificamos que es 4×4 la matriz A y B. Imprimimos o mostramos en pantalla las dos matrices A y B, aplicamos la operación de suma que es suma A más B de las dos matrices, mostramos en pantalla el resultado que es la variable suma, luego aplicamos la operación de resta que creamos una variable que se llama resta y nos muestra en pantalla esa variable. Después multiplicamos, creamos la variable multiplicación de A por B y la mostramos en pantalla. Luego vamos a la respuesta que se identifica como A' o a comilla sencilla a la matriz A, que es a la que le vamos a hallar la respuesta. Mostramos esto en pantalla, el resultado que nos da y por último nos pide que multipliquemos por una constante. Esa constante la tiene que dar el usuario, por eso creamos una variable que se llama const, la entrada que la da el usuario y ese valor que nos da el usuario lo multiplicamos por la matriz transpuesta que la llamamos A' por constante y ese es el resultado y mostramos en pantalla. Vamos a ejecutar el programa y lo vemos. Tenemos la matriz A, la matriz B con los valores que asignamos, A más B, A menos B y A por B. Luego tenemos la respuesta de la matriz A, que es esta, y nos pide que digitemos una constante. La constante que vamos a digitar es 7 y va a multiplicarla por 7 y este es el resultado que nos arroja. El siguiente punto es manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en
MATLAB o XLab, en nuestro caso va a ser XLab, para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Tenemos funciones predefinidas. Mostramos en pantalla, limpiamos, corremos, ejecutamos el programa y nos sale funciones predeterminadas en el XLab. Seleccionamos, elegimos para hacer este ejercicio funciones trigonométricas, logaritmo natural y factor de un número. Aquí se ve, entonces primero tenemos una variable x, que es el número que vamos a ingresar para aplicar estas funciones. El usuario ingresa el valor y primero en funciones trigonométricas vamos a hallar seno, coseno y tangente, que es el nombre de las variables que les pusimos, y tenemos sint con d, cos con d y tan con d. ¿Por qué con d? Para que el valor nos lo dé en grados. Y mostramos en pantalla el resultado de cada una de estas variables, de seno, coseno y tangente. Luego, el logaritmo natural es otra función que se escribe como log, log de x, que es la variable que ingresamos, y le decimos que nos muestre en pantalla el resultado. Y por último, vamos a utilizar la variable fac para la función factor de x, que es la variable inicial, y mostramos en pantalla el resultado. Entonces vamos a mirar aquí el ejecutable, ingrese un número, vamos a ponerle 81. Mostramos y tenemos el seno de 81, 0.98, coseno de 81, 0.15, tangente de 81, 6.31. El logaritmo natural de 81 es 4.39 y el factor de 81 es 3. Ese es el valor. Ese es nuestro ejercicio de funciones predeterminadas. El tercer punto de la práctica nos decía, realice los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Entonces tenemos acá el programa de faradios, limpiamos y dice, lo primero que nos va a salir es, ingresa una medida de capacitancia en faradio. Vamos a llamar esa variable CF. Aquí ingresamos el valor que el usuario y ponemos una condición. Si la variable CF es menor o igual a 900, entonces vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a crear una variable F que va a ser igual a CF por 1000 y nos va a arrojar como resultado el valor de la capacitancia que insertamos en milifaradios. Si no, si CF, la variable CF es mayor o igual a 1000, la variable F va a ser igual a la variable CF dividida por 1000 para que nos arroje el valor en kilofaradios y finalizamos ahí la condición. Entonces vamos a ver el ejecutable. Se ingresa una medida de capacitancia en faradios, vamos a darle 700. 700 faradios es igual a 700.000 milifaradios. Como es menor de 900, nos aplica la condición sí. Y limpiamos y vamos a hacer la prueba para que nos den kilofaradios. Le vamos a dar un valor de 1270. 1200 faradios es igual a 1.27 kilofaradios porque se cumple la condición, sino que es si el valor ingresado es mayor de 1000. Vamos al siguiente punto que nos decía, un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo, isósceles, equilátero y escaleno. Tenemos aquí el programa, copiamos y lo corremos y lo primero es que nos va a salir, ingresa el valor de los tres ángulos del triángulo. Entonces asignamos las tres variables, la variable A, B y C para ingresar los valores de los ángulos del triángulo.
Entonces, lo primero es una condición que nos va a decir si A es igual a 0 o B es igual a 0 o C es igual a 0, entonces nos va a mostrar en pantalla un aviso de que hay un error. Vamos a hacer la prueba. Si alguno de los tres ángulos tiene valor 0, le vamos a poner a este 60, a este 45 y al C 0. Nos va a arrojar error, los ángulos no pueden tener valor 0. Por favor ingrese datos correctos. Listo, volvemos a correr el programa y dice, la siguiente condición es si no, si el total, que fue la variable que creamos aquí al comienzo, que es la suma de los ángulos A, B y C que ingresa el usuario, si ese total es mayor a 180, nos muestra otro error y nos lo muestra en pantalla. Entonces vamos a hacer la prueba. Este va a ser 100, este 40 y este 42, que nos suma 182 y nos va a salir error. Los ángulos suman más de 180 grados. Por favor ingrese datos correctos. Limpiamos y volvemos a ejecutar el programa. Y la siguiente condición es si no se cumple que es mayor, entonces total es igual a 180. Si es así, entonces creamos otra condición que se llama si A es igual a B y B es igual a C, decimos que es un triángulo, que el triángulo es equilátero, porque tiene todos sus tres lados iguales. Si no, creamos otra condición que se llama si A es igual a B y B es diferente a C, o B es igual a C y C es diferente a A, o A es igual a C y A es diferente a B, decimos que es un triángulo isósceles, porque esta condición sí que creamos acá, básicamente lo que hace es evaluar si tiene dos lados iguales. Al tener dos lados iguales es un triángulo isósceles. Si esto no se cumple, entonces si no, A es diferente a B y B es diferente a C. Esto quiere decir que todos los ángulos son diferentes, por tal se muestra que el triángulo es escaleno. Como abrimos acá, si revisamos, tenemos 1, 2, 3 y 4 sí, tenemos que cerrar esas condiciones. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4 end, que es para cerrar las condiciones. Entonces vamos a revisar que el programa se ejecute correctamente. Ingrese el valor de los tres ángulos. Vamos a hacer la prueba de los triángulos equiláteros. 60, 60 y 60. Esto nos da que es un triángulo equilátero porque es más 180. Limpiamos, ejecutamos y vamos a hacer 40, 40 y 100. Es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Vamos a probar que la condición se cumpla también. Podemos poner 45, 90 y 45. Ahí vemos nuevamente que tiene dos ángulos iguales, entonces es un triángulo isósceles. Y por último, vamos a comprobar si tuvieran todos los ángulos diferentes. Entonces ponemos 20, 60 y 100. Tenemos que es un triángulo escaleno. Y de esta forma ya tenemos la práctica número 1 del curso de software de ingeniería. Muchas gracias.